Quería comentaros el motivo que de alguna manera justifica que yo esté aquí hoy acompañando a Iván. Iván nos hizo llegar, ya era colaborador de él, ya llevaba esta sección de la literatura llevada al cine, y en una de las conversaciones dijo: mira, yo me encantaría que compartir con vosotros mi libro, que alguien lo pudiera leer si es de su gusto y que pues hiciera la reseña. Y nos hizo llegar El lamento de Ash, el Triángulo de Lobo. Y bueno, pues yo creo que estaba de alguna manera predestinado a que lo leyera yo y hiciera yo la reseña. No por mi capacidad o cualidad, sino porque yo sí tengo esa sensibilidad o esa formación o ese encuentro con las letras a través de la literatura épica fantástica. Yo, de hecho, en la bio que aparece en el libro Durmiente, rindo pleitesía a dos autores que me marcaron. No son los únicos, pero especialmente Tolkien, y otro que no tiene que ver con la literatura fantástica, que es Hermann Hesse, ¿no? Y a ellos dos, es a los que de alguna manera pues, me hicieron aterrizar en el mundo de las letras y me hicieron querer conocer las letras, porque también conociendo a través de la literatura nos conocemos a ellos. Con lo cual yo tenía que leerlo, no es lo único que había leído del género, porque lógicamente después de haber leído El Señor de los Anillos te encuentras ante un abismo, te encuentras hasta un ¿y ahora qué? Y entonces eso pues también había pesado en mis lecturas posteriores, pero tenía que leerlo. Y efectivamente pues me encontré, o no voy a avanzar aquí, hubo resonancias, diremos simplemente que hubo resonancias. Y bueno, pues ese es el motivo por el que yo ahora mismo estoy acompañando en la presentación a Iván. Me alegra que tener esta posibilidad y me alegra que hayas podido desplazarte desde Barcelona para podernos presentar tu primera novela publicada, que no escrita, y sin más pedirte que nos hagas una presentación, una aproximación a esta novela, El lamento de Ash. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Iván. En primer lugar, quiero agradecer a Marcos, a Begoña y a todo el equipo y colaboradores del libro Durmiente el haberme dado la oportunidad no solo de participar en esta familia, ser parte de esta familia, sino además de que me brinden la ocasión de que pueda presentar aquí mi novela. Para empezar, tengo que decir, después sobre todo de haber visto las presentaciones que se han ido haciendo, y va a ser un poco como antesala de lo que vamos a hablar, me he sentido un poco como Bilbo Bolsón, ¿vale? Cuando llega a Rivendell, rodeado de elfos, ¿vale? Y toda esa gente maravillosa y tal, y él se siente tan pequeñito, ¿no? A veces uno se siente así, y yo particularmente ha sido ir viéndoos, ¿vale? A Begoña, a ti, ¿vale? Ir viéndoos transmitir todos estos conocimientos y tal, y te quedas un poco decir, madre mía, ¿qué voy a decir yo ahora? Y bueno, lo que voy a decir es, a trasladaros un poquito lo que sería El lamento de Ash, ¿vale? Que es la primera obra que he publicado. Como dice Marcos, yo se la hice llegar porque tenía interés de que alguien me diera su opinión, ¿de acuerdo? Mi mujer Gema la tengo machacada a leer mis obras, como suele pasar, ¿no? Todos los que estamos escribiendo siempre tenemos a alguien que es objeto de, oye, mira lo que he escrito y tal y cual. Entonces, están un poco ya hasta las narices a veces de nosotros, digo yo, o no lo sé. El caso es que cuando Marcos dijo, pues mira, pues yo voy a leer la obra y tal y cual, la verdad que me gustó mucho, pero me gustó mucho más el hecho de que con su profesionalidad me diera una respuesta y hablara de mi libro. Entonces, ¿qué es El lamento de Ash? El lamento de Ash, al final, es una saga, que serán 4 libros, es el género fantasía épica. Constará de 4 libros, que cada uno de ellos tiene 2 partes. Este tiene la parte 1, parte 2, libro 1, libro 2, es decir, que serán 8 libros, de los cuales he escrito el primero y el segundo. Lo que pasa es
Raquel II, como bien ha dicho Begoña, todavía está ahí guardado en el cajón. El caso es, ¿qué puedo decir yo del Lamento de Asp y por qué es un libro que debería leerse? Para empezar, es un libro que yo necesitaba no solo escribir, sino leer. Es un libro que, como ha comentado Marcos, dices, El Señor de los Anillos, cuando se acaba, deja un vacío que dices, joder, hasta el propio autor realmente lo comentó en una carta que le escribió a uno de sus fans. Y dijo, oye, ¿qué hay de malo en la obra del Señor de los Anillos? Y dice, básicamente, que se le hizo corto, ¿vale? Entonces yo no quería pecar de eso, yo dije, mira, yo quiero hacer una obra y quiero, porque realmente sale de mí. Tengo que narrar esta historia, sea como sea, porque se me metió siendo bastante joven en la cabeza, ha ido dando vueltas, ha ido creciendo y al final ha tenido que salir. Y aquí tenemos la primera parte de esa gran historia, ¿no? Y como decía, yo no quería dejarme nada del tintero. Es una obra que ha requerido mucho tiempo, ¿vale? La empecé a escribir en el 2004, paré, hice el preludio y el capítulo primero y la retomé en el 2007. Y del 2007 hasta el 2013, hasta el 2012 creo, no la terminé. Entonces en 2013 se publicó y tal, toda la historia que viene después. Y bueno, fundamentalmente es una obra de fantasía épica, ¿vale? Pero dentro del género fantástico épico, muchas veces lo que es la fantasía es algo necesario, ¿vale?, para ir soñando, ir transmitiendo todas las ideas, todas las ilusiones que uno tendría, ¿de acuerdo?, de un género, de un mundo que quieres crear. Y bueno, me he quedado un poco en blanco. Si te parece, Iván, para volvernos a adentrar un poco sin hacer spoiler, sin desvelar la trama, el argumento de la novela, sí que podríamos situar a los posibles futuros lectores de la novela en el contexto en el que se van a encontrar. Un contexto al hablar de épica fantástica, que tiene rasgos conocidos de lo medieval, Sí. y tiene rasgos que se alejan de lo medieval o que tienen lo fantástico, lo mitológico, lo que trasciende lo propiamente terrenal, ¿no? Sí. Y la acción también de quienes actúan en ello. Correcto. Asp es un mundo, ¿de acuerdo? Y en él habitan diferentes seres y razas. Es una novela que el trasfondo que tiene es la confrontación. Tiene dos puntos. Uno de ellos es el cambio climático, aunque pueda parecer que dice, ¿qué pega aquí? Pues realmente está. Es decir, cuando uno lee la obra, muchos personajes hablan de los tiempos del olvido, como es algo que sucedió hace muchísimo tiempo y nadie tiene demasiado claro qué es, que además lo hago deliberadamente. Cuando están hablando, cuando hay una historia que sucedió hace muchos siglos, hay puntos de vista, hay versiones, hay cosas que dices, aquí me dijeron tal, aquí me dicen otra cosa. Claro, realmente yo quería poner eso sobre el papel, es decir, los personajes no lo saben todo. Hay algunos que sí, según lo que han vivido, lo que han experimentado, hay otros que también, pero deliberadamente prefieren omitir algunos capítulos, modificar otros, etc. Entonces, lo que es el cambio climático es algo que está ahí, ¿vale? Y a medida que pase toda la obra, se irá viendo. Lo iré trabajando más. Otro punto fundamental es el de la mujer. Ya no solo porque las mujeres en este tipo de literatura no tienen el protagonismo que yo considero que deberían tener, ¿vale?, sino porque es necesario y además va a centrar mucho la idea de toda la obra. Realmente en ella se habla de una raza, que son las Nurkias, que son unas mujeres de piel oscura, cabellos verdes, que dices, uff, bueno, son así, físicamente además gozan de la juventud eterna y una vida eterna.
viven en los lindes de un desierto salvaje y brutal. Estas mujeres, la obra comienza porque se supone que entre ellas solo pueden tener hijas, ¿vale? Uno podría decir, bueno, ¿y cómo lo hacen? Pues buscando hombres de cualquier otra raza, quedan en estado y solo tienen hijas. Bueno, pues resulta que hay el oráculo vaticina que en un futuro una de ellas tendrá un hijo y ese hijo será el portador de un triángulo. Se supone que va a haber 3 triángulos, el de poder, el de la sabiduría y otro triángulo que se desconoce. Esto está basado en un mito japonés que además yo conocí a través de un videojuego, no sé si lo conocéis, el Zelda, os suena, ¿vale? Yo jugaba al Zelda cuando era un chaval y bueno, me llamó la atención esta historia. Entonces busqué y se ve que hay un mito japonés que hablaba de 3 triángulos y tal y cual. Y entonces me inspiró. O sea, estamos hablando a lo mejor de cuando yo tenía 14 años. Yo creo que eso, ahí estuvo el germen de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, estas mujeres van a tener un hijo y este chaval, por lo visto, tendrá el triángulo del vigor, que es un triángulo que ambicionan muchísimos. ¿Por qué? Porque consideran que teniéndolo por aliado van a poder conquistarlo todo. ¿Y quién desearía esto? Los hombres. Como no podía ser de otro modo. Entonces, internamente, estas mujeres tienen el dilema de decir, bueno, ¿qué hacemos con él? Unos nos dicen que va a ser el diablo en persona, ¿vale? Que va a traer las catástrofes más grandes, y otras dicen, vamos a educarlo. Bueno, pues deciden hacer algo que no lo voy a decir, evidentemente, pero que, bueno, que rápidamente se ve al comienzo de la obra. Como os digo, los hombres desean hacerse con este muchacho por el triángulo, porque saben que les va a dar un gran poder. Al margen de esto, hay un grupo que son los magos, que son los siervos de los elementos. Tierra, agua, fuego, aire. Y hay un quinto siervo que es el mentor de todos ellos. Pues estos personajes van a jugar un papel muy importante en toda la trama, ¿vale? Porque van a intentar establecer, si no un estado de paz, de tranquilidad, de educación, tal, como mínimo van a intentar evitar que haya un conflicto, pero los conflictos, cuando uno quiere pelearse, se pelea, y aunque el otro no lo quiera, digan lo que digan. Y si no hay conflicto, no hay libro, ¿no? Evidentemente. Además, me hace gracia porque yo cuando he escrito este libro, me ha sabido enormemente mal poner en compromiso a ciertos personajes o hacerles daño. Me ha sabido muy mal, pero yo realmente sé que si eso no lo pones en juego, la novela no tiene interés alguno. Y realmente lo paso mal. Es curioso. Pero bueno. Las perrerías que me estoy haciendo pasadas. Sí. Al respecto, porque además hoy ha surgido en una comida que hemos podido compartir, al respecto me gustaría pedirte, Iván, una reflexión acerca del aporte que el género de la literatura fantástica puede hacer para la comprensión de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, y en concreto ya has avanzado algunos elementos que uno puede descubrir en tu obra, como es el tema del cuidado del medio ambiente, como es el tema del papel de la mujer, cómo ambas cosas has querido tú que estuvieran presentes, y cómo la literatura, la épica fantástica, o la literatura en este caso que se mueve en este ámbito, qué soluciones o qué recursos puede aportarnos para entender mejor. A ver, la literatura fantástica, para empezar, es una forma de viajar, ¿vale? Pero viajas a un sitio desconocido. Al viajar a un sitio desconocido puede suceder que te sorprenda todo lo que veas, o puede suceder que tú establezcas las normas. Muchas veces las obras literarias de fantasía te hacen llegar a un mundo que te aleja totalmente de lo cotidiano, de lo que vives en el día a día, lo cual se agradece, porque
sobre todo en estos días, que estamos viviendo unas situaciones que son cada vez peores, es decir, parece que estemos tirando hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Ya no solo en derechos sociales, sino en medioambientales. Es decir, cada vez se nos hace más cuesta arriba mantener el día a día que estamos viviendo. Entonces, la literatura fantástica te ayuda a evadirte de ello. Por ejemplo, si tú coges una obra, yo que sé, que está basada en la Alemania nazi, ¿de acuerdo?, en la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, todo esto ya lo conoces, ya sabes de qué va. Entonces, sí, es necesario leerlo y además lo disfrutas, lo vives y tal, pero te va a sorprender, pero hay cosas que la literatura fantástica tiene que te sorprenden enormemente, que te hacen, que te desgarran la imaginación hasta puntos que dices, madre mía, yo no me esperaba esto. Y no solo en las obras de fantasía, de literatura épica, sino también estoy pensando en fantasía pura y dura, como puede ser la obra de Enio. ¿De acuerdo? La historia interminable es fantasía pura y dura y además tiene un trasfondo de una crítica que se hace no necesario, sino es que vamos, es crucial. También Momo. Precisamente estaba releyendo la entrevista y hacías una reflexión muy interesante sobre la historia interminable y que está relacionado con esto que te estás diciendo, y es que al escapar a fantasía revitalizas el ánimo. O sea, en vez de ser un mundo de escapismo, lo que estás haciendo es un mundo de recursos, es un mundo... Sí, porque además cuando es curioso, pero cuando te vas al mundo de la fantasía, a la vuelta traes contigo un ramillete de arcoíris, ¿vale?, que lo puedes utilizar, ¿vale?, en el día a día, con las personas con las que tratas. Es algo que es muy difícil encontrar en otro género, que lo encuentras, pero es muy complicado. Entonces yo, por ejemplo, cuando están hablando para los niños, los cuentos de hadas, ¿por qué a los niños se les enfoca un género muy concreto? Porque realmente necesitan visitar el mundo de la fantasía, ellos a esa edad. Decía Einstein, le preguntaban, decía, para que un niño sea tan inteligente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, léanles cuentos de hadas. Dice, y si quieren que sean más inteligentes todavía, léanles más cuentos de hadas. Realmente, potenciar la imaginación es algo básico en un niño, pero no podemos olvidar que cuando somos adultos tenemos que mantener ese niño dentro y hay que seguir alimentándolo, porque si no, vamos a convertirnos un poquito en los hombres grises de Momo. Quizás la conversación está, la presentación está versando sobre algunas obras que entiendo, queremos dar por entendido que son conocidas por todos, ¿verdad? Y yo creo que esa advertencia que hace Iván de que nos podamos convertir en los hombres grises es un aliciente más como para que queramos en ese sentido posicionarnos a favor de la imaginación, a favor de la creatividad y en contra del adoctrinamiento. Y creo que de eso tiene mucho, aporta mucho en ese sentido todo este tipo de géneros, la literatura, y yo no voy a decir que soy más listo por haber leído a Tolkien, pero sí soy más agradecido con este género, ¿no? O sea, y con la propia literatura. O sea, le debo a él que lo acabe, en parte del amor y el interés que me ha despertado después. Ahora, acabamos de finalizar una saga en el ámbito audiovisual, una serie, Juego de Tronos, basado en Canción de Hielo y Fuego. ¿En tu opinión estamos en un momento dulce para este género? ¿O? Realmente, bajo mi punto de vista, yo considero que siempre ha sido un momento dulce, pero también amargo. Dulce porque los que amamos el género lo vamos a amar incondicionalmente. Y amargo porque, aparte de que se lee menos, cada vez es más difícil. Ya no es culpa solo del lector, como comentábamos, que no siempre es culpa del ciudadano lo que pasa y tal cual. Ya no es solo culpa del lector, es culpa del sistema, que nos roba mucho tiempo. Es muy difícil aguantar, resistir, mantener las fuerzas
para abrir las páginas, dedicarte. Muchas veces el tiempo es el que hay, cada vez tenemos menos, disponemos de menos y al final nuestra voluntad cae derrotada, ¿vale? Pero lo que me estabas comentando es dulce y amargo por este motivo. Sin embargo, hay obras, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego, dices, ¿es fantasía épica? Tiene fantasía porque hay dragones, pero no es equiparable, por ejemplo, a la obra de Tolkien. ¿Por qué? La crudeza con la que juega Juego de Tronos, hablo ahora de la serie, la obra literaria Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? Es una obra que ha triunfado en los medios audiovisuales por el contenido sexual y violento, y no hay más. Hay muchísimos espectadores que han visto la serie que no se han acercado a los libros y se están perdiendo algo muy bueno. No digo que el libro no contenga violencia o fantasía hasta ese punto. Lo que estoy diciendo es que en el libro ya no solo se centra en que le va a dar el espadazo y tal, no, ves la reacción, la vivencia, por qué lo hace, por qué tiene esa necesidad. Entonces yo considero que es importante el hecho de que la literatura fantástica, ¿vale?, se mantenga. Tiene un momento dulce ese, pero creo que tiene que mantenerse no solo ya por el medio audiovisual. Lo que sucede es que hoy por hoy, para hacer llegar un libro como este, ¿vale?, con este volumen, Canción de Hielo y Fuego, es así, a todo el mundo, tiene que llegar. Primero porque no está concluido. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder en este género? Que son grandes obras que, bueno, hasta que no se terminan, pues pueden pasar bastantes años, sobre todo para personas que no se dedican profesionalmente a la literatura o no, porque Martin se dedica enteramente a ello y todavía estamos esperando que saque el libro sexto, ¿vale? El hecho es que este género tendría que vivir por sí solo, sin necesidad de soportes audiovisuales. Lo que sucede es que estamos en una sociedad de consumo rápido y necesitamos que nos vaya entrando lentamente, o rápidamente mejor dicho, por los ojos para que sintamos la necesidad de. Y si no lo habéis leído, la obra de Martin, yo os lo recomiendo, ¿vale?, porque disfrutas, y después ver la serie, la disfrutas de un modo diferente. Tiene muchas cosas, además hay personajes y tal, y sobre todo con la puñeta que han hecho al final de la séptima temporada, que es un desastre, porque se ve que los guionistas querían, ahora perdón, pero estoy usando un poco de mi parte de colaborador en el blog. Síganle no, porque ya ha sido abordado. O sea que... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los guionistas que estaban haciendo Juego de Tronos les ofrecieron hacer 10 temporadas y daba para 10 temporadas. ¿Qué sucede? Que tenían la promesa de la obra de Tolkien para Amazon Prime, uno de ellos, y dijo, bueno, no, 10 no, te lo termino yo en 7 temporadas, venga, hasta luego. Y claro, entonces ha quedado un final forzado y nada creíble. No sé si lo habéis visto, ¿no? Sí. Si os digo Meñique, ¿vale? Meñique realmente es el que genera todo Juego de Tronos. En las novelas es el personaje, además se va viendo a lo largo de la serie de las temporadas, y al final, como cae, dices, perdóname, pero con esto me has matado a mí también. Me perdí un poco, pero bueno. Me gustaría, ahora que estamos acabando, Iván, pedirte también una reflexión acerca de algo que es también consustancial a este género y que es uno de los, para mí es uno de los grandes imanes de lo que me hace ir me despierta el anhelo de volver a leerlos o de leer más sobre los mismos. Sin embargo, creo entender que no es un tema que a ti te guste abordar, si me vas a permitir la maldad, pero te lo voy a pedir. Precisamente la confrontación entre el bien y el mal. Porque además tú vienes a decir en tu obra que uno es consustancial al otro y que de alguna manera lo que nos queda a nosotros es la elección de elegir un camino y de cómo lo queremos vivir.
Sin embargo, me ha parecido en alguna entrevista que te han hecho que no te sientes cómodo. Y yo, que soy un maldito, te pregunto, ¿qué piensas tú del abordaje de la confrontación entre el bien y el mal? ¿Cómo lo reflejas en tu obra? A ver, todas las obras en las cuales haya batallas, realmente nos vamos a preconcebir en nuestra mente el bien y el mal. Los vamos a poner, estos son los buenos, estos son los malos. Además, vamos a coincidir en el 99% de los casos con los dos bandos. ¿Qué es lo que sucede? Realmente el bien y el mal es relativo. No todos los buenos son tan buenos, ni todos los malos son tan malos, o al menos los malos son malos por un motivo. Que eso es algo que además te pasaré por correo electrónico el preludio de la segunda parte para que lo vayas viendo. Porque hay un personaje que a mí me ha dejado muy satisfecho, porque cada personaje ha requerido masticarlo, ¿vale? Todos tienen su personalidad y tal. Entonces, hay un personaje que juega con el bien y el mal como le da la gana. No voy a decir quién es, a ti te lo podría decir en petit comité, pero no, porque realmente para mí eso sería machacar bastante la historia, porque el libro se compone de dos partes, ¿no? Libro 1, libro 2. Al fin y al cabo es la misma historia, solo que contada de manera que se van entrecruzando diferentes puntos de vista, que es lo que me gusta a mí, ¿vale? Creo, logrado en este libro. Entonces, lo que me decías del bien y el mal es relativo, y me veo forzado, ¿vale?, a juguetear con ello. Y no sé si lo he conseguido hacer como yo esperaba lograrlo, pero con mucha modestia me he quedado satisfecho, ¿vale? Porque me ha dado para bastantes páginas y para cruzarlo de un modo y otro. Y quería decirte algo, pero tengo una memoria de pez asombrosa. Así que me he quedado en blanco. Has elegido un género para tener esa memoria que dices. Solo os digo que al arrancar el libro se encontré un glosario con 57 nombres. Además, no son Marías, Josés y Philips y Andrews. No, es Estela, es... bueno... Aleix, Leonidas, Yosunta... O sea, y uno dice, por Dios, seré capaz, puedo asegurar que sí, cada uno de ellos tiene su sentido de ser de la novela, cada uno de ellos acaba de completarla, y he de decir que en ese sentido he tenido que recurrir muy poco a este glosario declaratorio para ubicarme con quien me encontré en muy pocas ocasiones. O sea que eso es señal de que a pesar de que son 57 personajes lo que te presenta nada más, que es un reto, o sea, te voy a retar, lector, te voy a poner 57 nombres de algo que no has leído nunca y que van a acompañarte durante todo este tiempo. Bueno, pues os puedo asegurar que está contado de manera que no requieres consultas continuas. A lo mejor en algún momento, para recordar si era la hija o era la prima, un momento, y te va, vale, sí, y continúas, pero pequeñas consultas, con lo cual el hilo está perfectamente hilado y se mantiene con la novela. Iván, no sé si quieres decir alguna cosa más. Bueno, simplemente que acabas de decir que tengo memoria selectiva, porque realmente, sí, es curioso, me olvido de muchas cosas y tal, pero la obra toda la tengo aquí. Es asombroso realmente, y lo que comentas es que realmente me ha gustado mucho, porque pretendo jugar con el lector, porque es un libro que algunas veces lo he dicho en diferentes ámbitos, ¿no? Pero considero que un libro que no aguanta una segunda lectura no merece la primera. Entonces, el mío lo pongo en tela, en juicio, ¿vale? Porque si hay un lector que se va a acercar por segunda vez al libro, se va a dar cuenta de una serie de juegos que están preparados, porque cuando uno ha leído la segunda mitad después de la primera, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero en una segunda lectura puede redescubrir, ¿vale?, tramas que además se verán en continuación del libro posterior. A los cuales le dejamos emplazado. Muchas gracias. El libro está a la venta en la mesa del hall. Y yo particularmente luego le pediré que me lo dedique. Y tanto que sí.